Las oraciones de la Biblia. Hablar de oración es hablar de vida cristiana. Hablar de oración es hablar de pasión por Dios. Hablar de oración es hablar de humildad y reconocimiento hacia el Señor. Hablar de oración es hablar de la Biblia. Orar no es otra cosa que relacionarse con Dios. Es acercarnos a Él para adorarle, para pedir, para buscar, para llamar. Orar es sentir que somos su creación y disfrutar sabiendo que Dios es nuestro creador. El creyente descansa sabiendo que nuestro Dios no está lejos. Él escucha cuando los suyos oran. En diferentes etapas de la historia, el pueblo de Dios se ha visto en la imperiosa necesidad de recuperar el valor de la oración, dedicándole el tiempo y dándole la importancia que ésta tiene. La Biblia es la máxima autoridad para los cristianos y ha de serlo también en esta vital acción. En ella aprendemos de los que nos precedieron. En la Biblia tenemos muchos y muy diferentes ejemplos de oraciones donde vemos a hombres y mujeres, como nosotros, yendo a Dios en confianza, en dependencia, con temor, a veces incluso con miedo, otras veces en el gozo de la victoria, orando en las buenas, orando en las malas, en ocasiones llorando, en otras danzando de alegría, unos orando en palacios, otros en cárceles, algunas oraciones tan cortas como el gemido de un clamor, otras que se alargan por semanas. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a orar, como Juan también enseñó a sus discípulos». Gracias a la Biblia, podemos conocer y aprender del mejor hombre de oración que ha existido en toda la historia, nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dejado su ejemplo de orador e intercesor cuando caminó como hombre por esta tierra, y también hoy Él nos oye. Esta porción de oraciones bíblicas busca avivar en nuestros corazones el deseo de orar y aprender a hacerlo de manera efectiva en todo tiempo y lugar. Pero también ayudarnos a encontrar consuelo y respuesta en diferentes circunstancias de la vida en las que necesitamos recordar que no estamos solos y que Dios tiene el control. Señor, a través de estas oraciones, muéstranos qué decir. Queremos hacerlo en tu voluntad. Dios, por favor, enséñanos a orar. La valentía en la oración. Génesis capítulo 18, versículo 27. Y Abraham respondió y dijo: «He aquí, ahora me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza». En el capítulo 18 del Génesis encontramos una historia muy interesante. Dios había visto la maldad y perversión de los habitantes de Sodoma y Gomorra, y al ver su pecado, decidió castigarlos. El Dios de la Biblia es santo y justo, y su reacción hacia el pecado es consecuente. Pero lo más curioso de esta historia es ver a este mismo Dios comunicando sus decretos con el humilde Abraham. El Señor dijo: «¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer?» Génesis capítulo 18, versículo 18. A continuación vemos que el siervo de Dios, Abraham, reacciona ante el juicio de Dios con una actitud que nos enseña muchas cosas: la intercesión. El patriarca conocía el carácter justo de Dios, pero también era sabedor de la misericordia y compasión que en el Señor también abundan. Hoy, nosotros vivimos en un mundo muy perdido, profundamente corrompido y enemistado con nuestro Dios. Muchos de nuestros conocidos, compañeros de trabajo
e incluso familiares forman parte de esta realidad. Pero, ¿qué hacemos? La Iglesia debe ser conocedora del carácter de Dios, amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Él aborrece. Pero esto no es contrario al ser valientes en la oración. El creyente debe rogar por misericordia para los perdidos y ser misericordiosos en el trato con ellos. Debemos recordar dónde y cómo estábamos antes de que el Señor nos salvara e interceder. Lejos de ti esté el matar al justo junto con el impío, de modo que sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia, tal vez haya, tal vez falten. Génesis capítulo 18, del versículo 25 al 29. Vemos en la Biblia ejemplos de oraciones que podemos tildar incluso de inoportunas o imprudentes. Pero también vemos a nuestro Dios agradando de esta actitud, orando con valentía, con compasión, rogando de rodillas, pidiendo misericordia para otros, orando con insistencia. Entonces dijo Abraham: no se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez. Y el Señor se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Génesis capítulo 18, del versículo 32 al 33. Oremos y confiemos. Lloremos y seamos consolados. Hagamos lo que debemos hacer y después descansemos en la soberanía de Dios. Intercedamos con valentía por quienes nos rodean, por la Iglesia y los santos, pero también por aquellos perdidos a quienes el Señor pone en nuestro camino.